Qué gusto saludarlos, hermanos de Verbo Sur, y a usted que nos honra escuchando esta enseñanza. Mi nombre es Arnoldo Obando, miembro del Consejo de la Iglesia Verbo Sur en la ciudad de Guatemala. En esta ocasión, yo leí un artículo que me llamó mucho la atención y se los voy a leer posteriormente a que entreguemos este tiempo pidiéndole a Dios su guianza y su presencia allí en cada lugar donde es escuchada la palabra de Dios. Padre Dios, te agradecemos, Señor, la bendición de la vida. Agradecemos, Señor, que tú has sido fiel con nosotros y nos llevas adelante, Señor, aún en un tiempo complicado. Tu gracia abunda sobre nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, edifique la vida de mis hermanos, de todo aquel que la escuche, Padre, y que traiga esperanza a sus corazones. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Muy bien, pues quiero comentarle un artículo que leí y me llamó mucho la atención. Lo tengo acá, se lo voy a leer exactamente como lo leí. Dice: un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. Acá en este artículo se da a conocer la experiencia de un hombre sin hogar que vivía en las calles de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Y dice que este hombre huyó de la policía. Pero lo que no sabía esta persona es que la policía le llevaba noticias sobre una herencia que él había recibido, que era de $6 millones. Hasta menciona el nombre de la persona, dice Tomás Martínez, de 67 años. Él aparentemente pensó que la policía estaba a punto de arrestarlo por su vida como alcohólico y los hábitos de drogas que él tenía. El hombre desapareció sin dejar rastro. Entonces los periódicos de ese país empezaron a publicar la noticia diciendo: un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna. Bueno, pues imagínese usted una persona con una herencia muy significativa y él apartándose de recibir esa herencia por las condiciones de vida que él llevaba. Entonces, al pensar en este cuadro, en esta experiencia que estaba viviendo esta persona, muchas veces nosotros nos puede pasar lo mismo, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, la realidad, mis hermanos, es que venimos a ser herederos de un gran tesoro, de un tesoro muy significativo. Cuando usted rinde su vida a Jesús, usted viene a ser parte de un pueblo que tiene multitud de promesas para su vida, pero que muchas veces nosotros, al entregar nuestra vida a Jesús, comenzamos a caminar, a buscar de Él, pero en el recorrido de la vida vamos perdiendo de vista aquel camino que al principio
nosotros anhelábamos tomar, y eso va haciendo que perdamos esa herencia que Jesucristo con su sangre preciosa ganó para nosotros. Si usted no ha rendido su vida a Cristo, pues quiero comentarle y quiero contarle que hay una rica herencia en Él, tesoros especiales en Él, en su reino, que vale la pena disfrutar y que fueron comprados con gran precio. Quiero basar esta enseñanza en una escritura que está en la segunda carta de Pedro. Pero antes le quiero comentar. Tuve la experiencia antes de ser cristiano, como tal vez a usted le pudo haber pasado. Cuando personas cristianas se me acercaban y me invitaban a conocer a este Jesús que había derramado su sangre preciosa en la cruz. Yo recuerdo que una de las grandes limitantes que yo tuve para tomar la decisión de rendir mi vida a Jesús era que yo pensaba, bueno, pero ¿y cómo voy a hacer yo para llevar adelante un estilo de vida que era el que yo observaba en estos amigos, amigas que me invitaban? ¿Cómo voy a hacer yo para poder llevar un estilo de vida así? Pues yo a ellos los miraba muy ordenados en un montón de áreas de su vida. Su conducta, pues, para mí era ejemplar. Y entonces decía, creo que yo no voy a poder adoptar o heredar un estilo de vida como ese. Me gustaba, yo los admiraba, pero ya cuando hablaba de mi persona, yo decía, quizá yo no nací para eso y soy distinto y a mí me gustan otro tipo de asuntos y yo no creo poder vivir ese estilo de vida. Pues yo le tengo a usted una palabra que hoy lo que quiero yo es traer esperanza a su corazón. Porque a mí me pasó esto, ese fue el tipo de experiencia que tuve. Bendito sea Dios que en su gracia yo rendí mi vida a ese Dios grande del que me hablaban, esperando en Él mi salvación. No sabía cómo Él lo iba a hacer. Las circunstancias en ese momento de mi vida me llevaron a rendirme, a reconocer que yo en mi propia fuerza no podía hacer los cambios que en ese tiempo yo anhelaba para mi vida. Muchas veces a uno le han enseñado un camino de autosuficiencia, ¿verdad? Tú puedes solo. Lucha en tu propia fuerza, pero no te rindas y seguí adelante. Vos no necesitas de nadie para salir adelante, dale. ¿Sí? En nuestra cultura es muy dada a eso, a vivir y a recomendar la autosuficiencia. Entonces, como que no es muy común que alguien se rinda y rinda su vida a Cristo, ¿sí? Así como Pablo recomendaba, ¿verdad? Y Pablo decía, yo me voy a gloriar más en mis debilidades, porque en mis debilidades es donde se manifiesta el poder de Dios en mi vida, ¿sí? Entonces, pues yo rendí mi vida a ese Dios grande del que me hablaban y yo tenía mi esperanza en Él. Pero ahora yo le quiero decir a usted, hoy estamos principiando un nuevo año, estamos en el primer mes de un nuevo año. Quizá tuvimos experiencias difíciles el año pasado en diferentes áreas de nuestra vida, con nuestra familia. Pero hoy yo traigo una palabra de esperanza para usted. Una palabra que está en el mismo corazón de ese Dios grande. Ahora sí quiero invitarle a la segunda epístola de Pedro,
capítulo 1. Voy a leer los versículos 3 y 4, que son la base de esta enseñanza. Dice en el versículo 3 y 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. Mire qué riqueza la que hay en estos versículos. Dice al inicio, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Acá estamos hablando de una riqueza que consiste en llevar adelante una vida lejos de la maldición del pecado, una vida de gran provecho, una vida productiva, una vida que traiga bendición a las personas con las que usted se relaciona. De ese tipo de vida está hablando cuando dice las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Es una vida llevada adelante, agradable a Dios, que era precisamente mi problema. Si yo decía, pues ¿cómo voy a agradar yo a Dios? Si ya muchas veces he probado con muy buenas intenciones y de verdad que lo he hecho así como de todo corazón, yo quiero cambiar, pero no fue suficiente mi fuerza de voluntad. No fui capaz de llevar adelante los cambios en asuntos de conducta, en asuntos de hábitos, y no se daban los cambios, o me tardaba mi intento un tiempecito y después nuevamente estaba igual o peor, ¿sí? Entonces acá nos está diciendo todas las cosas que pertenecen a ese tipo de vida que da Jesús nos han sido dadas por su divino poder. Y aquí hay algo más que hacer ver y hacer notorio, ¿verdad? O sea, con razón, no es en mi fuerza. Estas cosas que yo necesito para llevar adelante un tipo de vida así agradable a mi Dios, me son dadas por su divino poder. Ese poder que sostiene a toda la creación, el poder de ese Dios grande. Y es lo que tenemos nosotros que llegar a reconocer, ¿sí? Que la fuerza de voluntad nuestra no va a alcanzar. Tenemos que reconocer que necesitamos un poder fuera de nosotros, que sea capaz de llevarnos a la victoria. Y ese es el poder divino, es el poder de Dios. Creo que esto era lo que Pablo apoyaba en lo que nos expresó en Efesios capítulo 1, versículos 17 al 19. Es en esa línea la oración de Pablo, pidiéndole a Dios por el pueblo cristiano, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé
un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Pablo anhelaba que nuestros ojos espirituales fueran abiertos, de tal manera que nosotros pudiéramos conocer, percibir esa grandeza del poder de Dios. Porque cuando usted descubre y experimenta esa grandeza del poder de Dios, usted va a confiar en Él. Va a saber que Él no tiene límites y por lo tanto, si Él con su poder lo va a ser capaz de vivir de una manera agradable a Él, entonces usted no va a tener límites. Va a estar capacitado para llevar una vida de este tipo. Imagínese usted, cuando pensamos, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El amor del Padre, el amor de Dios. Cuando usted piensa, entonces Dios me ama. Ya usted no va a pensar en, a mí Dios me olvidó. Dios no escucha mis oraciones. Algo malo hice yo que ya Dios no me toma en cuenta. No, usted no va a pensar así. Cuando conoce a Dios, usted va a decir, yo cuento con el amor de Dios. Cuento con ese amor incondicional. Y aquí le quiero hablar yo de estas cosas que nos fueron dadas, ¿sí? De esos tesoros que nos fueron dados, que nos van a capacitar para disfrutar, para llevar adelante una vida agradable a Él, una vida espiritual victoriosa. El amor de Dios. Imagínese usted, en Romanos dice, capítulo 5 dice, bueno, ciertamente apenas morirá alguien por el justo. Bueno, podría ser que alguien osara morir por alguien que es bueno. Pero mire qué impresionante lo que dice después. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor es el que está disponible para nosotros como hijos. Cuando venimos a través de Jesús a ser hijos de Dios. Usted va a contar con ese amor. Va a contar con ese Padre que le da un amor incondicional, le da un amor eterno. Qué especial, póngase a pensar algo más, ¿verdad? ¿Con qué más cuento yo? Bueno, Jesucristo me hace salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de mis pecados pasados, salvo de la ira venidera, me hace salvo de estar sujeto a las fuerzas ocultas de las tinieblas. En fin, Jesucristo trae salvación en muchas áreas de su vida a usted. En Colosenses 2:13 dice de esta manera, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Dígame si no es una riqueza
para su vida esto. De hecho, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel a quien le son perdonadas todas sus iniquidades, a quien no le son tomados en cuenta sus pecados. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. La salvación que vino por medio de Jesucristo, el amor del Padre. Pensar usted en que tiene a ese Jesús victorioso intercediendo por usted, la intercesión de Cristo por los creyentes en el cielo, ¿sí? Usted cuenta también con esto. Usted y yo contamos con un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Sigo haciendo énfasis, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas. En Hebreos 4:15 dice de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire qué bendición, tan delicioso que uno siente, ¿verdad? Cuando uno está en algún problema y usted encuentra a alguien que va a interceder por usted, que va a pelar por usted, que va a estar en su favor, ¿sí? Que está interesado en que usted salga bien de una situación porque le ama. Pensar nosotros en esto. Wow, entonces hay alguien que intercede por mí en el cielo, delante del Padre, ¿sí? Jesús está presto a ayudarnos. ¿Y sabe qué es lo importante? Que dice acá que tenemos a Jesús por sumo sacerdote y que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, o sea, comprende eso, comprende nuestras debilidades. Un sumo sacerdote de esa calidad tenemos nosotros en el cielo intercediendo por nosotros. Alguien que nos va a comprender. Alguien que comprende las aflicciones que hemos pasado en este tiempo. Alguien que comprende la tristeza que pasaste si perdiste un ser querido. Sí, Él lo comprende. Y cuando clamas a Él, cuando orás, Él intercede, Él está de tu parte. Por eso dice entonces, sabiendo que hay alguien que me comprende, sabiendo que hay alguien que conoce mis debilidades, que conoce mis necesidades, que conoce mi aflicción. Dice, acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición tener a alguien así como Jesús, como nuestro sumo sacerdote. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Aún hay más. Mire, si antes yo hubiera sabido esto, como le digo, yo me encontraba limitado de recibir a Jesús, de rendir mi vida a Jesús, porque yo decía, ¿y cómo voy a hacer yo para llevar adelante una vida así? Le digo algo más.
la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Qué importante, qué regalo más especial. En Juan 14:15 al 17 dice de esta manera: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, habitando en nosotros mismos, para guiarnos a toda verdad. Para aconsejarnos. Qué importante, para capacitarnos con poder, para ser testigos de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Todas estas cosas nos han sido dadas por su divino poder. Voy a regresar a la escritura original. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pero vea usted lo que sigue. Dice, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Esa parte es importante. Nos han sido dadas por su divino poder, pero la llave es conocer a ese Dios grande, conocer a Jesús. Y aquí se habla de un conocimiento, no un conocimiento teórico, una lectura de que yo agarro para ver cómo es Dios. No. Usted en su comunión con Dios, en su relación con Dios, Dios se le va revelando. Es un conocimiento de Él mediante Él, ¿sí? Él es quien se va revelando a nosotros en su grandeza, en su santidad, en su fidelidad. Y conforme nosotros vamos avanzando en ese conocimiento, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos van siendo dadas. En el recorrido de la vida, conforme vayamos nosotros transitando en nuestra vida cristiana, Él va a ir apoyándonos y dándonos todo lo que necesitemos para llevar adelante una vida espiritual victoriosa. Sucede algo ya en la práctica, que muchas veces nosotros nos interesamos en conocer tantas cosas más, tecnología, ciencia, y no está mal que conozcamos esto, pero muchas veces buscamos tanto conocimiento en otras áreas que descuidamos el conocimiento de nuestro Dios, de ese Dios que nos llamó para tener una relación con Él, para que nosotros conociéramos el propósito para el cual Él nos llamó, ¿sí? Muchas veces nos perdemos, con tanto distractor nos perdemos. Ahora yo quiero decirte, creo que tenemos que ser diligentes en buscar cada día, cada momento más a nuestro Padre.
conocerle. Todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Hay un ejemplo en la Biblia que queda muy ad hoc para lo que estoy hablando ahorita. Y es el sentir de Pablo, que está en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 8. Aquí hay un ejemplo de lo que debemos de hacer. Este debería de ser el anhelo de nuestro corazón en cuanto al conocimiento de Cristo, ¿sí? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mire qué enfoque más especial. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Nosotros deberíamos de tener un corazón así, con ese anhelo. Quiero conocerte más, Padre. Anhelo conocerte más. Y habrán tantas cosas que pasarán a otro plano si nuestro anhelo principal es querer conocer a nuestro Dios. Luego dice, ya leímos la parte, ¿verdad?, donde dice que por medio, vamos a ver, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participante de la naturaleza divina. Mire, hasta ahí sí que, como dicen los patojos, qué nivel, ¿sí? Dice acá que por medio de esas promesas nos ha hecho partícipes de promesas grandísimas, para que por ellas nosotros participemos de la naturaleza divina. ¡Wow! Entonces no estábamos solos para desarrollar un caminar agradable a Dios. Él nos va completando. Él pone el querer como el poder para hacer aquello que Él nos está mandando. No es en nuestra fuerza. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos primero conocer la riqueza que significa el venir a Cristo. Y la esperanza que tener de que esa regeneración que se va a dar, se va a ir dando en tu vida, no la vas a llevar en tu fuerza, la vas a llevar en el poder de Dios. Él va a dar todas las cosas que pertenecen a ese tipo de vida. Él te va a estar capacitando de tal manera que te va a hacer partícipe de grandísimas promesas para que llegues a ser partícipe de la naturaleza divina. Hay una escritura, ¿verdad?, que dice así, desechando, dice, a ese hombre viejo, ¿verdad?, que estaba viciado conforme a hechos que no eran buenos. Y hay que vestirse del nuevo hombre creado en la justicia y en la verdad de Cristo. Y que ese hombre va tomando, dice, va alcanzando la forma, la naturaleza
de aquel que lo llamó, de Jesús. Llegar a ser partícipe de la naturaleza divina hasta ese nivel. Muy bien, entonces con esto lo que les quiero decir es, estás totalmente en las manos de un Padre que tiene todo el poder y tiene todas las cosas para capacitarte y para darte esa vida que habías perdido por el pecado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Cierro con esto. Y nos deja acá, ¿verdad? En esta escritura dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No dejes que el pecado, que los deseos carnales te roben la bendición de tener todas estas cosas, o de no darte cuenta de que tenés todas estas cosas a tu disposición de parte del Padre que un día decidió enviar a su Hijo Jesucristo, porque nunca te desechó, nunca nos desechó. Él siempre quiso, Él siempre anheló restaurar nuestra relación de hijos con Él. Si tú no has hecho tu decisión por Cristo, ahora yo te he hablado de la riqueza, los tesoros grandes que hay en su reino. Solo es asunto. Tu parte es poner tu fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, para que tus pecados y mis pecados fueran perdonados mediante ese sacrificio, mediante esa entrega de vida. Ese Cristo que murió para que nosotros tuviéramos vida, ese Cristo resucitó y hoy habita a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahí donde estás, puedes seguirme en esta oración y esto va a ser suficiente para que tú vengas a ser heredero de esas promesas. Porque cuando recibes a Jesucristo como tu Salvador, como Señor de tu vida, vienes a ser hijo de Dios. Padre Santo, yo te ruego en el nombre de Jesús que estos corazones arrepentidos, Señor, tú los mires y les des esa bienaventuranza, Señor, que tiene todo aquel a quien sus pecados no les son tomados en cuenta. Y que por los méritos de la sangre de tu Hijo Jesús, los tomes como hijos y los capacites para llevar una vida que te glorifique a ti, Señor. Te doy gracias por hacerlos parte de ese pueblo que tú estás preparando para gloria y honra de tu nombre. Que las bendiciones de Dios estén con ustedes, mis hermanos. Que su fe sea fortalecida y que el Espíritu Santo nos capacite para seguir adelante creyéndole a aquel que no miente y a aquel que no está limitado en poder para darnos siempre la victoria. Que Dios les bendiga.